cordial saludo, tutor. Mi nombre es Mario Amado. Como puedo mostrar, acá está mi cédula. A mí me tocó el ítem del estudiante 2. Para calcular máximos y mínimos y puntos de inflexión de un punto de una función, lo primero que vamos a hacer es determinar la primera derivada de la función. Al calcular la primera derivada, la igualo a 0 para determinar el punto crítico y así determinar máximos y mínimos. Después de igualar, despejo x y así determinar mi punto crítico. En este caso nos damos cuenta que obtenemos dos valores porque teníamos una cuadrática, entonces los valores serían más o menos raíz de 7 tercios. Con ese valor ya me voy a determinar la segunda derivada de la función. Entonces hago la segunda derivada, donde obtengo que la segunda derivada es 12 séptimos de x. Después de obtener la segunda derivada, necesito reemplazar el valor del punto crítico en esta segunda derivada. Empiezo a reemplazar el punto crítico, el valor positivo, es decir, x y igual más raíz cuadrada de 7 tercios. Al reemplazar y hacer todo el proceso, incluido el de racionalizar las raíces, al valor que obtengo es un número positivo, que es 4 por raíz de 21 sobre 7. Como este valor es positivo, determino que raíz cuadrada de 7 tercios es un punto mínimo de la función que nos están dando. Ahora reemplazo el punto crítico del valor negativo en la segunda derivada, es decir, x igual menos raíz cuadrada de 7 tercios. Al hacer todo el proceso, el valor que se obtiene es el mismo número que en el caso anterior, pero con signo negativo. Por tanto, determino que el valor del punto crítico es un punto máximo. Finalmente, para obtener los otros puntos máximos y mínimos de una función, lo que hago es que reemplazo los valores del punto crítico, es decir, más o menos raíz de 7 tercios en la función principal, y hago todos los procesos que, como en la parte anterior, teniendo en cuenta el valor positivo y negativo de cada uno de este valor de x, y así obtengo un máximo y un mínimo adicional, es decir, obtendré dos máximos y dos mínimos para esta función. Los puntos de inflexión se obtienen reemplazando valores en la segunda derivada de nuestra función. Entonces tomé tres intervalos, el intervalo de menos infinito a 0, pero sin tomarlo. Como segundo intervalo tomé el 0 y el último intervalo de 0 a infinito. Ahora, para determinar el comportamiento de la función, debo reemplazar por un valor que se encuentre en estos intervalos y reemplazo en la segunda derivada de la función. Primero tomo un valor que estuviera entre menos infinito y 0, tomé el menos 1. Al reemplazar me dio un valor negativo. Con ese comportamiento me dice que la función cóncava va hacia abajo. Cuando reemplacé por 0 me dio 0, entonces es un punto de inflexión. Finalmente, cuando reemplacé por un valor entre 0, reemplacé x por el valor de 1, dándome un valor positivo. Por tanto, puedo concluir que una función es cóncava hacia arriba. En este segundo ejercicio es necesario educar la situación planteada para hacernos una idea de lo que nos están preguntando. Entonces, al hacer el dibujo me doy cuenta que voy a trabajar con dos variables porque nos están hablando de una caja de base cuadrada. Entonces voy a tener que el ancho y el largo van a ser la misma variable y el alto
sí va a ser diferente, entonces por eso pongo 2 veces el valor de X. Ahora, para determinar el volumen de una caja, pues lo que debo hacer es el producto de las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Por eso escribo X por Y. Reduciendo la expresión me quedaría X al cuadrado por Y. Ahora bien, como yo sé cuál es el volumen de la caja porque me lo están dando, igualo la ecuación que acabo de obtener a 32.000 centímetros cúbicos. Ahora bien, puedo determinar el área total de mi caja partiendo de que es una caja sin tapa. Por tanto, el área de la base de la caja es muy fácil determinar porque va a ser el ancho por el largo. En este caso sería X por X. Simplificando la expresión quedaría X al cuadrado. El área de las otras 4 caras de la caja serán la siguiente: X por Y, es decir, el ancho por la altura. Bien, como son 4, pues debo sumar 4 veces la expresión como se muestra aquí y la simplifico y va a ser 4 veces X por Y. El área total de mi caja va a ser el área 1 más el área 3 y vamos a tener que va a ser X al cuadrado más 4XY. Pero ¿cómo relaciono las dos ecuaciones, la del volumen y el área? Muy fácil, el valor del volumen voy a despejar y para dejar la función de área toda en términos de XY, aplicar el principio del punto crítico. La fórmula de volumen al ser despejada queda de la siguiente manera. Entonces 32.000 centímetros cúbicos sobre X al cuadrado va a ser igual a Y. Ahora en el área total, simplemente donde está, y voy a reemplazar por esta expresión 32.000 sobre X al cuadrado, dejando el área total todo en términos de X. Seguimos el procedimiento del ejercicio anterior, determinando la derivada de la función e igualando a 0 para hallar el punto crítico, dando como resultado que X es igual a 40 centímetros. Ahora, con este valor puedo hallar la dimensión que no conozco, Y, reemplazando X igual a 40 centímetros en la función de volumen despejada. 32.000 centímetros cúbicos sobre X a la 2 igual a Y. Como el X está al cuadrado, por eso es que pongo 40 centímetros elevados al cuadrado. Hago todos los cálculos y obtengo que el valor de Y es igual a 20 centímetros.